El título del sermón es el mismo que vimos la vez pasada. Jesús, el pan de vida. Es segunda parte. Jesús, en la primera parte, a través de una serie de milagros, está preparando un sermón. Hizo los preparativos con los milagros, preparó a la audiencia y de una manera muy especial prepara a los discípulos, a sus apóstoles, que van a ser los encargados de seguir presentando, seguir dándonos ese pan de vida que es Cristo, ¿verdad? Eso es lo que vimos en la primera parte. Así que el subtítulo de hoy, Jesucristo va a comenzar a predicar el sermón y el subtítulo se llama Tres puertas abiertas para predicar el evangelio. Cosa que Jesucristo hizo a través de oraciones, se subió 2 ocasiones a orar, dicen los apóstoles que oró toda la noche, hasta la madrugada. Jesucristo mismo tuvo que bañar su sermón de oraciones. Así que todo lo que se da aquí es algo que el Padre le dio. Vamos a tener como resumen, voy a contextualizar nuestro texto de apoyo porque me va a ser de mucha ayuda en este sermón. Así que el texto de apoyo es Marcos 8, versículo 24. Al principio, cuando yo lea el texto, se va a sentir como incomprensible, ¿verdad? No van a decir, bueno, ese texto no tiene ni pies ni cabezas. Por eso lo voy a contextualizar. Dice así el texto, Marcos 8, 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Esto es lo que hizo un ciego cuando Jesucristo le tocó los ojos con saliva, y esto es lo que pudo ver. Veo los hombres como árboles que andan. Bueno, este milagro está en el resultado y está íntimamente relacionado con lo que yo voy a predicar hoy. Está relacionado con el otro milagro donde Jesucristo multiplicó 7 panes y dio de comer a 4,000 personas. Los 2 milagros ocurrieron del otro lado del lago. El lago de Galilea o el mar de Galilea. De este lado del mar de Galilea se encontraba todo lo que era Galilea, el distrito de Galilea. Del otro lado, de la parte norte del lago, era el distrito de Gaulanite o Traconite, pero ahí es donde se hizo el primer milagro, cuando Jesucristo, el que ya vimos nosotros aquí en el sermón, alimenta 5,000. Este otro se realiza, lo narran los otros evangelios, en la parte sur del otro lado del lago de Galilea, la parte se llama, se me fue el nombre. Pero bueno, ahí es donde se realiza este otro milagro, que también viene siendo del otro lado del lago. Entonces aquí vamos a ver la importancia, cómo están relacionados, unidos estos dos milagros. Vamos a ver la unión de ellos dos y la importancia de dónde sale este texto en la preparación de que Cristo está preparando a los discípulos. Así que en Marcos 8, Cristo alimenta 4,000 personas en la región de Decápolis, es el lugar, es la región Decápolis. Alimenta 4,000 personas con 7 panes, que ahí también pregunta Cristo y alguien tenía 7 panes. Jesucristo lo multiplica y alimenta 4,000 personas. El punto principal es la relación que tiene este texto y este milagro con el otro. Así que lo vamos a desarrollar continuando ese texto. Voy a seguir en el versículo 10. Y luego entrando, después de que hizo este milagro, alimentó las 4,000 personas con 7 panes, sobraron 7 canastos. Acá en el otro texto fueron alimentadas 5,000 personas con 5 panes y sobraron 12 cestas. Hay una diferencia entre cestas y canastos. La cesta es más pequeña, el canasto era grande, casi como el púlpito, de tal manera que Pablo cupo en un canasto cuando lo bajaron de la muralla, ¿verdad? Era un canasto más grande. Pero ambas cosas tienen el mismo significado. De esas 12 cestas que sobraron, iba Cristo, se las dio a los discípulos porque de esos 12 cestas iba a ser alimentada el resto de la población del mundo, porque los apóstoles eran los encargados de distribuir ese pan de vida que es Cristo.
estas 7 canastas es un número simbólico. El 7 es un número perfecto, el número de la plenitud de Dios. Es la plenitud de lo mismo, del mismo pan de vida que van a recibir los apóstoles. O sea que los dos números, el 7 y el 12, vienen siendo lo mismo. Hay suficiente para todos hasta que el Señor venga. Así que después de que hizo eso, vuelven a cruzar el lago para el otro lado, a la región de Galilea. Y dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, Marcos 8:10, en el 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, o sea, se conmovió, dijo, ¿por qué me piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. El pasaje paralelo de Mateo 16 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Dice, la generación mala y adúltera, esto era malo, perverso. Dice, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. O sea, la señal que realmente se necesita para ser salvo era el milagro de su muerte y su resurrección. Esa era la señal, la única que se necesita para ser salvos. Por eso les dice Jesús, ya no se les dará más señales. Ya había hecho estas 2 señales de alimentación de los panes, pero el propósito de esta señal era el sermón que va a predicar ahorita. Versículo 14 dice, habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, esto eran los discípulos. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, o la levadura de los herodianos. En el pasaje paralelo de Mateo 16 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Así que aquí vemos 3 levaduras, o 3 falsas religiones en el tiempo de Cristo. Los fariseos, que eran los teólogos legalistas, los herodianos, que eran los teólogos, podríamos decir, sacralistas, que era la religión que combinaba la adoración al César, a Herodes, junto con la religión, ¿verdad? Eso es Estado y religión. Y por otro lado, los saduceos, que eran los teólogos liberales, ¿verdad? Que eran más prácticos. Eran 3 falsas religiones. Jesucristo les dice que tengan cuidado de esas religiones. Y ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Eso es que a veces nosotros estamos aquí en la iglesia y las preocupaciones del mundo, igual que los discípulos, nos pierden el enfoque de entender el punto del sermón, el punto de lo que Dios nos quiere decir. A veces estamos más preocupados, es que no he pagado el bill. Es que si sigue este patrón me corren del trabajo. Y estas cosas nos sacan de entender el mensaje y al final de cuentas no entendí el sermón. Que no nos pase esto, hermanos, que las cosas de este mundo no se vuelvan una distracción como la de los discípulos en este contexto aquí. Así que ellos estaban preocupados por eso y no entendían las cosas. Entendiendo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Dice, ¿no entendéis ni comprendéis aún? O sea, que los apóstoles iban a comprender más tarde, pero todavía no entendían. ¿No entendéis ni comprendéis aún? Todavía no. ¿Aún tenéis enduecido vuestro corazón? Todavía lo tienen, pero como eran escogidos, como eran siervos de Dios, un día iban a poder ver. Dice Jesús, teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oyes y no recordáis? O sea, ya ustedes tienen ojos espirituales, ya tienen oídos espirituales. ¿Todavía no recuerdas lo de los milagros, lo de las señales? ¿No entienden? Aún lo van a entender después. Es como cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Le dijo Pedro, no, a mí no me los vas a lavar. Jesús le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Dice Pedro, no, entonces lávame todo. Dice Jesús, los que están lavados ya no necesitan que lave solo los pies. Dice, aunque no todos, porque Judas no estaba lavado. Judas Iscariote. Así que los discípulos ya estaban lavados, ya son escogidos, pero aún no se les aclaraba la vista, aún no entendían las señales, aún todavía no comprendían. Ese es el punto.
Para allá voy. Estoy contextualizando mi texto de apoyo. Entonces dice aquí, la conexión de los milagros en un mismo mensaje, para que vean que no estoy trayendo este texto de la nada, ni me he salido del contexto. Versículo 19. Dice Jesús, cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenaste? De los pedazos que recogiste. Ellos dijeron 12. Bueno, ¿verdad? Y cuando los 7,000 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaste? Allá fueron cestas, acá son canastas. De los pedazos que recogiste, ellos dijeron 7. O sea, ¿ven la conexión de los dos milagros? Los dos milagros tienen que ver con el mismo propósito. Cristo preparando un sermón, preparando a la audiencia para predicarles este sermón que viene ahorita. Eso me está haciendo que sea más interesante lo que voy a predicar. Y Él les dijo, ¿cómo otra vez aún no entendéis? Aún, pero van a entender, pero aún no entienden. Entonces voy a tener que hacer otro milagro para que entiendan. Que es lo mismo que hizo Jesús a los discípulos. Por eso camina sobre el agua, para que entiendan que Él era Dios. Por eso hace que Pedro camine sobre el agua y cuando se hunde le toca. Necesitas que te toque. Los apartó. Este otro milagro ya no es público. Ya no hay 5,000, ya no hay 4,000 personas. Este es para los discípulos. Aquí es donde entra. Se está dirigiendo a ellos y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ahora viene lo bueno. Aquí viene otro milagro solo para que entiendan. Vino luego a Betsaida, vuelve a cruzar el lago para el otro lado, a la región de Gaulanite se llama. Vino luego a Betsaida y les trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, otra vez tomando su mano, le sacó fuera de la aldea. O sea, lo sacó fuera. Este era privado, no era público. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, aquí está mi texto de apoyo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, que caminan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Esta palabra restablecido, dicen que en el original quiere decir ver de lejos y claramente, pues es lo que dice aquí enseguida. Y vio de lejos y claramente, así que no tengo que decirles cuál es el original porque aquí está traducido, gracias a Dios. Veo de lejos y claramente. Wow, un milagro en dos secciones, como el milagro de la salvación. Este milagro es el único hecho en dos etapas, al igual que la salvación. Primero la justificación y luego la santificación. ¿Verdad? Así que los discípulos tenían primero, ya eran salvos, pero ahora tenían que ser salvados en la verdad del Evangelio. Tenían que conocer y ver esta doctrina clarita y de lejos. ¿Para qué? Para que nos la pudieran transmitir a nosotros. Por eso esto que cuando voy a empezar la predicación del mensaje, ahora quiero que entiendan el texto de apoyo, para que no nos pase, porque a Cristo hay que interpretarlo. A Cristo lo interpretan los apóstoles. Y ahí vamos a ver la doctrina, porque si no lo hacemos así, vamos a ver los hombres como árboles que caminan. Y yo no quiero que los vean así. Yo quiero que los vean claritos y de lejos. Así que comenzamos. Voy a dividir este sermón en 3 secciones claras para que entiendamos mejor. La primera parte es primera puerta abierta para predicar el Evangelio. Versículo 28 al 29. Una pregunta. Y luego vamos a ver segunda puerta abierta para predicar el Evangelio, del 30 al 33. Una pregunta confrontativa. Otra puerta, otra oportunidad que Cristo vio para seguir predicando el Evangelio, este sermón. Luego vamos a ver tercera puerta abierta para predicar el Evangelio, que es del 34 al 40, una petición. Así que comenzamos. Primera puerta abierta para predicar el Evangelio. Una pregunta. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Les suena eso? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí tenemos la religión. ¿Qué dice Cristo? Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era esa levadura? La de las obras. ¿Qué debemos hacer?
Ellos eran expertos en obras. Eso es lo que está aquí. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Toda la religión falsa tiene esta característica, la mayoría de ellas. Está clasificada en 3, como lo vimos aquí. Pero la principal corriente es las obras, las obras, las obras. ¿Qué debemos hacer? Cuando una persona llega a una iglesia, lo primero que dice, ¿cuáles son las reglas aquí, pastor? ¿Puedo cargar pantalón? ¿Puedo cargar eso? No, aquí no hay regla. Aquí la regla es, escucha el evangelio y cree en Jesucristo. Aquí no hay reglas. Y ya de ahí viene todo lo demás. El que te salva también te va a purificar. Así que eso es, al hombre le gustan las reglas. ¿Qué debemos de hacer? La salvación por obras es una de las mentiras del diablo, donde millones de personas en toda la historia han sido atrapadas bajo este engaño. ¿Verdad? Aquí mira la respuesta del santo Dios encarnado, Jesucristo. Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¡Wow! Esto es todo, eso es todo. Pero por eso no les gusta, porque es bien fácil creer en Él. Que crean en el que Él ha enviado, en Cristo Jesús, en Él mismo. Esta es la obra de Dios. ¿Quieres una obra? Es esta la única que puedes hacer. Cree. Cree. Ahora, esto, ¿cómo lo transmiten los apóstoles? Una hermosa enseñanza. La conocemos bien, bendito Dios, porque somos reformados, porque conocemos las doctrinas de la gracia. Pero de esto se trata, es una obra. Jesucristo le dice, cree en Jesucristo. ¿Quieres hacer una obra para salvarte? Cree en Jesucristo. Le dice el carcelero de Filipo a Pablo, señores, ¿qué debemos de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es todo. Así que vamos a comenzar a ver este misterio, cómo se interpreta a Cristo, cómo es que Cristo es interpretado por los apóstoles. Y van a ver qué hermoso explican los apóstoles esta misma verdad. Así que en 1 Corintios 4:1 vemos nosotros que este es un misterio que necesita ser interpretado. De lo contrario vamos a seguir viendo los hombres como árboles que caminan. Dice a 1 Corintios 4:1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Son misterios. Estos hombres son los que están administrando las canastas, las 7 canastas o las 12 cestas de pan. Son los administradores de los misterios de Dios. Aquí nos los van a empezar a dar. Por eso Dios quería que vieran clarito y de lejos. En 1 Corintios 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta tiene que ver todo con Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y luego el 13 dice, la cual también hablamos, dice el apóstol Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es la única manera que vamos a ver clarito y de lejos. Dice, pero el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y él no tiene el Espíritu. Así que no importa el grado de educación ni la grandeza de eso. Así que por eso es tan importante ver la doctrina de los apóstoles. Así que la doctrina de los apóstoles aquí es sencilla. Dentro de las reglas de lo que le llamamos la analogía de la fe o la doctrínica sistemática, la séptima regla de esto es que las doctrinas establecidas deben de ser vistas por los textos de plena mención o aplicación amplia. Los textos de plena mención y aplicación amplia. Eso nos ayuda a entender las doctrinas. O sea, cuando hablamos de la doctrina de la justificación solo por la fe, creyendo en Cristo, tenemos a Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, el libro de Gálatas, y ahí están las doctrinas más claras. Aunque la doctrina es sacada de toda la Biblia. Por eso las doctrinas para nosotros son importantes. Vamos a ver entonces cómo los apóstoles nos dicen que solo creyendo en Cristo podemos ser salvos. No necesitamos las obras de la ley. Romanos 3:23. Por cuanto
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad del mundo. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la única manera que puede ser justificado. A quien Dios puso como propiciación. Ya saben lo que es propiciación, es rociar sangre en algo, por medio de la fe en su sangre. Esta es la sangre que es rociada, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que nunca pecó, y el que justifica al que es de la fe en Jesús, solo poniendo la fe en Jesús. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Aquí no hay obras, fariseos, aquí no hay obras, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Wow! ¡Qué manera de explicar! Ellos sí lo vieron clarito y de lejos cuando Cristo les ungió sus dedos, sus ojos con saliva. Cuando Cristo los tomó de la mano y los sacó fuera de este mundo para que entendieran las cosas. Cuando Cristo se encargó de prepararlos. Y esta es la doctrina clarita que tenemos. Aquí no la pueden interpretar. A mí me molesta cuando quieren interpretar a Pablo. A Pablo no se le interpreta. A Pablo solo se le cree. Porque esa es la doctrina. Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso lo hizo justo delante de Dios. Creyó. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Esta es la obra de Dios. Que crean en el que Dios ha enviado. Cree. Y eso te justifica. Abraham, antes de todas las leyes, creyó y se le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como deuda. Quedas endeudado para siempre. Más al que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Más claro que eso no se puede. Romanos 5. Son textos de plena mención o aplicación amplia acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Ven? Murió por impíos, no por santos, no por alguien que hizo obras, por impíos. Murió por ellos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde están las obras? Estábamos muertos en pecados. Pero mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y aquí tenemos este otro hermoso texto, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay lugar para las obras. Y aquí tenemos Gálatas 2, que también, 2 textos de Gálatas. Estamos viendo lo que Cristo le dijo. Estas palabras que Cristo le dijo, ¿ven? No solo cree, que creas en el que Él ha enviado, aquí están. Aquí están siendo claras. Porque si tú te quedas que creas en el que Él ha enviado, vas a ver los hombres como árboles que caminan. Pero cuando tú ves lo que los apóstoles dicen, entonces ves de lejos y clarito. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. No por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Esto nos justifica, punto. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y nadie es nadie. Nadie. ¿Ven? Esto es lo que Cristo está diciendo. ¿Quieres hacer una obra? Cree en Jesucristo. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia de haber caído. Clarito. Pues nosotros por el Espíritu agradamos por fe a la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta fe, como ya sabemos, tenemos fe en Cristo, pero no es una obra. La salvación no es por obras,
es por gracia, por medio de la fe. Pero esta fe es un regalo de Dios. La fe, la obra del amor, y la fe y el amor son frutos del Espíritu Santo. Hasta que no está el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos tener fe. Así que esto es un regalo de Dios. Esta es la salvación que creemos nosotros. El mejor ejemplo de lo inútil que son las obras de la ley para salvación, en la experiencia del mismo apóstol Pablo, Filipenses 3:7, él mismo te dice esto. Ya es como ser como el broche de oro. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, hablando de todas esas cosas de la ley, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo conocieron bien. Mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No teniendo esa justicia estaba podrida, como huesos de muerto, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la que Pablo ahora está orgulloso de tenerla. Así que ven las palabras de Cristo transformadas en la boca de los discípulos. Qué hermoso se ve. ¿Ves? No podemos dejar esa frasecita. Qué fácil es decir que creas en el que Él ha enviado y déjala pasar. No, Señor. Las palabras que salen de nuestro bendito Dios encarnado son fuego, son hermosas, son grandes, salvan. Y por eso necesitamos entenderlo de esta manera. El problema es simple, pero no creen. Solo creen en el Señor Jesucristo. Parece simple, pero no creen. Romanos 10 lo resume así Pablo, de sencillo. Dice, esta es la palabra, Romanos 10:8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si te sometes a su señorío y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que esta es la palabra de fe que predicamos, cree en el Señor Jesucristo. Es todo. Así que aquí tenemos el primer punto. Así que aquí sigue Cristo predicando. Aquí es su primer mensaje. Le preguntan entonces, otra puerta que se le abre a Jesús. Segunda puerta abierta para predicar el Evangelio, del 30 al 33. Una pregunta confrontativa, porque lo confrontan. Le dijeron, bueno, ya que tú dices que no tenemos que hacer nada nosotros, pues entonces haz algo tú. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice, bueno, nosotros creemos en Moisés, creemos en esas cosas. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio Dios a comer. ¿Ven? Ellos entendieron por los milagros de los panes que quizás Jesús era el profeta que había de venir. Ellos esperaban un profeta, Moisés se los dijo. Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Ellos dijeron, este es el que nos va a dar maná siempre o pan siempre. Por eso le dice, bueno, Moisés nos dio pan, ¿tú qué haces? La respuesta de Cristo. Jesús les dijo, de cierto os digo, y cuando dice de cierto os digo, dice, pongan atención, por lo que estoy a punto de decir, esto es debido a muerte. Este es el evangelio que tiene dos connotaciones, o te da vida o te mata. De cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesucristo está hablando del verdadero pan del cielo. ¿Qué es lo que estaban pasando los judíos aquí? ¿Qué es que estaban viendo? Estaban viendo los hombres como árboles que caminan, no estaban entendiendo. Dice, hay un contraste entre el tipo, Moisés, y el antitipo, que es Cristo. Cristo mismo estaba aquí presente, ya no Moisés. En primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Él es el que abrió los ojos del ciego para que viera clarito y de lejos.
para conocer el que es el verdadero, para conocer al verdadero pan del cielo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero. Esta es doctrina apostólica, es una epístola de Juan. Así que, porque el pan, dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que aquí vemos otro contraste. El contraste entre el tipo, que era el maná, y el antitipo, que es el verdadero pan del cielo, que es Cristo Jesús. Ellos querían maná, pero ese maná era el tipo del verdadero pan del cielo, que es Cristo. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, aquí estamos viendo que es Cristo, el único que subió y el único que descendió. Dice, el contraste ahora entre el tipo, este cielo, y el verdadero cielo. Porque el maná cayó de la atmósfera, ¿verdad? Pero Pablo fue por la doctrina al tercer cielo. Al tercer cielo fue cuando trajo la doctrina. Acuérdense lo que dice, conozco a un hombre. Dice en Cristo, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, hace 14 años fue llevado al tercer cielo donde vio cosas indecibles a los hombres, pero Él las trajo, Él nos las reveló y por eso Dios le puso un aguijón en la carne porque fue una revelación muy grande. Pablo tenía la doctrina correcta, Dios se encargó de que viera de lejos y clarito para predicarnos a nosotros. Así que dice aquí, el contraste entre el tipo que este cielo y el verdadero cielo. Que en 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Este viene del verdadero cielo, no de donde viene el maná. Y da vida al mundo. Y da vida al mundo. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A esto vino al mundo, a salvar a los pecadores. A ese dice, y da vida al mundo. Esta es la vida. Este es el único que puede salvar. Más claro, 1 Juan 5:11. Y ya lo vimos esto, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que aquí está la vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la vida, dice, y da vida al mundo. Jesucristo es la vida. Estas fueron las obras que Cristo mostró en Juan 5. Ahí el sermón que hizo en Juan 5, Cristo predicó dos cosas, que Él es la vida eterna, Él es el juez, que el único que puede justificar o condenar. Fueron sus obras. Así que ellos entendían que Jesús podría darles el pan de vida eterna, pero no se imaginaron que Él mismo era el pan de vida eterna. Aquí viene a introducción de nuestro tercer y último punto. Tercera puerta abierta para predicar el evangelio, una petición. Entonces ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Bueno, parece todo bien, pero ¿de qué pan están hablando? Hasta este punto ellos habían entendido que Cristo tenía un pan mejor que el maná. El maná lo comían hoy y tenían que comerlo mañana. Dicen, Cristo tiene un pan que no tienes hambre nunca, que no mueres nunca. Señor, dame ese pan. Pero lo que no se esperaban es la respuesta que Cristo les va a dar. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Así que hasta aquí no habían entendido, seguían creyendo que los árboles son los hombres. Lo mismo que la mujer samaritana. Acuérdense de Juan 4:15 cuando vimos. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesucristo le acaba de decir a la samaritana, si tú supieras quién soy yo y cuál es el don de Dios, tú me pedirías a mí agua, yo te haría agua viva, que nunca vas a volver a tener sed y que brotará como vida eterna. Y él le dice, dame agua para que no venga a sacarla. Todavía no entendía, seguía viendo los hombres como árboles que caminan. Igual que aquí estas personas. Así no entendían. Dame de esa agua, ¿para qué? Para no sacarla. No estás entendiendo. Yo soy el agua viva. Aquí vemos la respuesta de Jesús, versículo 35.
Jesús les dijo, yo soy. Esta palabra yo soy es yo soy. Así como se traduce en el original. Yo soy. Acuérdense de Éxodo 3. Yo soy el que soy. Dile a la gente yo soy. ¿Y por qué yo soy? Porque Jesús es muchas cosas. No podría cerrarse en el que iba a liberar al pueblo de Israel, que lo iba a sacar. Porque Jesucristo fue el que castigó al pueblo con plagas. Por eso yo soy el que castiga, el que da juicio. Yo soy el cordero que evita que mueran los primogénitos de Egipto. ¿Qué más eres tú? Yo soy el agua de la roca que bebiste en el desierto. ¿Qué más eres tú? Yo soy el maná que te di en el desierto para que bebieras. Yo soy, yo soy. Y aquí lo estamos viendo en Juan. ¿Quién es? Yo soy Dios, yo soy hombre, yo soy tu Salvador, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el juez, yo soy el abogado, yo soy todo. Este es el yo soy. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El alimento del alma completito. La comida y la bebida. Cristo mismo es ese pan. Primera de Corintios 10, la doctrina. 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendiciones que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que compartimos, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí eso está bien claro. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ven? Aquí está la unión, el que es Cristo. ¿Ve que el apóstol sí entendió eso? De lejos y clarito. Dice, mas os he dicho, dice Cristo en el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. No crees. Me miras y no crees que yo soy ese pan. Lo que creen, los que creen en Cristo son los que nunca tendrán ni sed ni hambre espiritual. Como lo dice Primera de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haber visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso? Dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, la que es Cristo, el alimento de las almas. Esto, Pablo, lo que está diciendo Pedro, que los profetas hablaron de esta salvación. Y cuando se refiere a esto hay muchos ejemplos. Yo aquí nada más voy a traer uno. Isaías 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirar a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esta salvación, dice el apóstol Pedro, la indagaron los profetas. Aquí está ya, aquí está esa salvación, aquí está el pan de vida, aquí está el pan que da vida al mundo. El 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Bendito Dios que ustedes conocen esta doctrina. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Somos elegidos en el Padre. Y dice Cristo, para eso vine. A esa es la voluntad, salvar, hacer la voluntad de Dios. Si Dios los eligió, yo no los puedo echar fuera, porque para eso vine. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Los elegidos por el Padre nunca serán echados fuera. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ven?
Esa es precisamente las dos etapas de la salvación. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primero le atacó los ojos y comenzó a ver algo. Ya estaba el Espíritu ahí. Y la fe en la verdad es cuando ya ves clarito todo. Es la verdad del Evangelio. Para que veas clarito y de lejos. Del 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí la palabra voluntad forma un papel importante. Porque es precisamente, todo estaba diseñado, esta salvación, por Dios el Padre. Y Cristo solamente está haciendo la voluntad de Dios, del que lo envió. Dios escogió a los que iban a ser salvos. Cristo vino a cumplir esa voluntad de salvación. Aquí se cumple la voluntad de Dios en el cuerpo de Cristo como sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 10. Vamos a ver la voluntad de Dios. Cómo Cristo solo está haciendo la voluntad de su Padre. Hebreos 10, 6. Voy a leer Hebreos 10 del 6 al 9. Dice aquí la palabra de Dios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Ve? Para eso vengo, a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, como está escrito desde el principio, desde el consejo eterno de redención. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron bajo la ley. Jesucristo dice que no era por las obras de la ley que van a ser salvos, sino por creer en Cristo. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita la ley para establecer la gracia. En esta voluntad somos salvados, hermano. ¿Ven qué hermoso es esto? Yo no abundo en cada cosa porque bendito Dios que ustedes conocen la doctrina. Como este texto dice, porque este otro que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene no lo echo fuera. Cristo viene a hacer la voluntad del Padre. Viene a salvar lo que el Padre le da, no viene a hacer nada diferente. A eso viene, a salvar lo que el Padre le da. Y aquí dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el 39 dice, y esta es la voluntad. Sigue viendo la palabra voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ven por qué no estamos locos por creer que la salvación no se pierde? Porque es voluntad de Dios. Y Cristo dice, yo vine solo a hacer eso. Ninguno de los que tú me diste, mis ovejas, oyen mi voz y las reconocen y nadie las arrebatará de mi mano. Porque el Padre que me las dio es más fuerte que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano. Yo no puedo abundar tanto porque bendito Dios que ustedes conocen estas doctrinas. Mi punto es el mensaje. Yo quiero que entiendan que las doctrinas que conocemos salieron de la boca de nuestro bendito Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Pero los apóstoles nos las explican bien claras. Nosotros no amamos las doctrinas porque somos reformados nada más. Las amamos porque es la palabra de Dios clarita. ¿Por qué Cristo no pierde nada? Porque su obra de expiación es vista como un rescate eficaz. Oigan esto es importante. Cristo no pierde ninguna porque su obra de expiación es vista como un rescate eficaz. Y un texto de cada cosa. Vamos a ver si es vista como un rescate eficaz y no solo por los hombres, en el consejo eterno de redención. Desde antes de que la fundación de este mundo se hiciera, ya la salvación de ustedes y mía estaba destinada como un rescate eficaz, no como una posibilidad, no, como un rescate eficaz. Lo leo, Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. El pecado ya lo teníamos heredado. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Desde antes de la fundación del mundo ya sabíamos que iba a ser un rescate eficaz. Por eso no se pierde nadie. Y por si esto fuera poco, la salvación de nosotros es vista como una victoria, no como una aparente victoria, no como hoy lo gané, mañana lo perdí. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. De aquí mismo, de estos textos que estoy trayendo. Dice, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está bien clarito, ¿por qué razón estamos? Dice, porque todo lo que el Padre me dará vendrá a mí. ¿Cuándo se lo dio? En el consejo eterno de redención. La salvación es vista como una obra perfecta y completa. Por eso no se pierde ninguno. Juan 10:17. Pero por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Él era Dios encarnado, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder. Yo solo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Cuándo? En el consejo eterno de redención, antes de que el mundo fuera. Por eso no pierde a ninguno. Esta salvación es vista como la máxima glorificación del Padre. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo glorificó al Padre grande en ese momento. Es la máxima glorificación del Padre. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Ves? ¿Por qué no se puede perder? Porque es la máxima glorificación del Padre, dar vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuándo me la diste? En el consejo eterno de redención, desde antes de la fundación del mundo. Así que, por si fuera poco, por último dice, esta salvación no se pierde porque es vista como la perfecta justificación y eliminación del pecado. La perfecta, no se puede perder. Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. En el rollo del libro está escrito. O sea, vino a hacer su voluntad como en el rollo del libro está escrito. Ya estaba todo escrito. Así que estamos viendo bien clarito como la perfecta justificación y eliminación del pecado. Entonces dijo aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito. Clarito. Aquí el apóstol Pablo describe esta obra perfecta de esta manera. Pablo lo pone aquí todo junto, todo claro. Esto mismo que les dije. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Este texto tan mal usado. ¿Cuáles son esos que aman a Dios y que todas las cosas les ayudan a bien? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estos tienen un llamado de Dios. Dice, pero a los que antes conoció, también los predestinó desde el consejo eterno de redención, para que fuesen los hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así lo pone Pablo. ¿Cómo se va a perder alguien? ¿Cómo se va a perder alguien? Ven cómo la doctrina no está sacada de un texto, ni de dos, ni de tres, ni de un libro, sino de toda la Biblia. Y aquí está bien clara. Aquí tenemos el último versículo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, o sea, que tiene fe en el Hijo y cree en Él, va más claro, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Esta es la fe en Cristo Jesús. Esta es la fe, que veas a Cristo, que creas en Cristo
Y eso es lo que está llena la Biblia, de este mensaje. Otra vez, volvemos aquí. Aquí mismo Juan 3 vimos nosotros todo lo importante que es creer, que es ver a Cristo, creer en Él. Es mismo lo que le dijo a Nicodemo. En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí lo vemos bien clarito, la importancia de creer en Él, como lo dice aquí, cree en Él. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien claro. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, en su primer venida no viene a condenarlo. Lo condena porque el que no cree ya ha sido condenado. Pero no viene a juicio, va a vendrá en su segunda venida. En esta vino a salvar. Dice, ya ha sido condenado. Dice, aquí dice bien clarito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, a lo que el Padre les dio, ¿verdad? Así que dice, el que en Él cree no es condenado. Aquí está bien clarito, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que este mismo mensaje tiene estas dos connotaciones. Olor de vida o olor de muerte. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. No es que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. La ira de Dios está sobre el que comete el pecado. El pecado no es nada, es el pecador que lo comete. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ven qué manera de explicar los apóstoles las mismas cosas que Cristo está diciendo? Cristo está diciendo que el que ve a Cristo y cree en Él, tiene vida eterna. Aquí vemos, la Biblia entera habla de eso. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es todo. Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que, ¿qué es lo que vimos? Vimos, según la sexta regla de la analogía de la fe, es que las epístolas interpretan los 4 evangelios desde una perspectiva documental y que los 4 evangelios ilustran a las epístolas. Aquí vimos cómo Cristo está ilustrando esta hermosa doctrina. Eso lo creía J.I. Parker, Calvino y el pastor Thomas Montgomery y muchos otros. Y yo también estoy convencido por lo que estamos viendo ahora, de qué manera las epístolas interpretan a los evangelios. Las epístolas toman los conceptos enseñados por Cristo y los explican de una forma clara. Y vamos a ver por qué es así eso. Mira, Jesucristo mismo dijo en Juan 16:21. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podés sobrellevar. Todavía no puedes más, me tengo que ir. Pero no se van a quedar sin saberlas, no se van a quedar viendo los árboles que caminan. Dice en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, lo mismo que yo. Él tampoco va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ven? Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y se les mostró toda la doctrina, por eso nos predican estas verdades tan grandes. Este es el punto. Por eso mi punto era enfocarles este texto de apoyo. Este texto de apoyo es como si yo estuviera preparando una olla de comida. Y esta es la cuchara con la que estoy batiendo los ingredientes. Y este texto de apoyo es la cuchara con la que les estoy sirviendo esa comida. ¿Por qué? Porque este es el punto. Cuando Cristo predica, hay que verlo siempre a la luz de las doctrinas que ya conocemos. Porque de ahí salen las doctrinas. Porque si no lo hacemos de esa manera, estaríamos viendo los hombres como árboles que caminan. Por eso es la importancia de este texto de apoyo, ¿verdad? En este caso, que yo lo uso de esta forma. O sea, me estoy apoyando ¿dónde? En las mismas escrituras. No en mis opiniones, no en lo que yo creo.
Así que vamos a pasar a las aplicaciones rápido, son breves, sencillas. En la primera aplicación, la salvación no es por obras. Esta primera aplicación mana del primer punto, ¿verdad? Que la salvación no es por obras. Nos queda claro como iglesias. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta sería la aplicación para la iglesia, nosotros la conocemos. ¿Cuál es la aplicación? Que la salvación no es por obras. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no las haces, estás maldito. Dice, y por la ley ninguno se justifica, ya que por la ley ninguno será justificado con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fue Cristo el que nos redime de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. O sea, por eso su muerte en la cruz, eso es lo que acabó con eso. Dice, porque está escrito, maldito todo es aquel que él colgado en un madero, y él fue colgado en un madero por nosotros. Dice, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Ven? Esto es una hermosa enseñanza que Cristo nos dejó. Viéndola de la boca de los apóstoles, esto es algo que nos aplica a nosotros. ¿Qué más vimos? En el segundo punto, la segunda aplicación, vimos que la salvación, no la de Moisés o la ley, sino Cristo, el verdadero pan del cielo, que es la vida eterna. Romanos 10:2. Dice, porque yo les doy testimonio, hablando del pueblo de Israel, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos creían que se podían salvar con las obras de la ley. Ellos tenían celo de Dios, ellos buscaban a Dios, los judíos, pero fíjate lo equivocados que estaban. Dice, no conforme a ciencia. ¿Por qué? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sigían creyendo que se podían salvar por la ley de Moisés. Y eso era un error muy grande. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Más el que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No la ley, sino que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es resumida la esencia de la doctrina. Esta es que Cristo, el verdadero pan del cielo, no como Moisés, aquel pan, volvían a tener hambre. Con el pan del cielo nunca vamos a volver a tener hambre, porque es el perfecto alimento de nuestra alma. Ya cuando vayamos avanzando, vamos a seguir viendo los otros sermones, donde va a haber puertas abiertas, pero ya por murmuraciones, por cuestionamientos, pero Dios usa esos cuestionamientos como un buen pretexto para seguir predicando el evangelio, hasta que concluyamos en el versículo 70. Dice, dice tercera aplicación, es en la voluntad de Dios. La salvación es por voluntad de Dios, como lo vimos. Esta es la voluntad de Dios, dice, que yo venga y muera por los que Él escogió. Así que, ¿cuál es esa voluntad? Dice, en esta voluntad somos salvos. ¿En cuál voluntad? Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. En esta voluntad somos santificados. ¿Ve cómo habló de la voluntad? Esta es otra aplicación para nosotros como iglesia. Este es el sermón que predicó Cristo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez y para siempre. Y por último, amigo, que aún estás sin Cristo, y digo aún, porque más vale perro vivo que león muerto. Digo aún, porque todavía respiras, todavía tienes oportunidad. Todavía tienes oportunidad. No digas que eres pecador tan grande como para no ser salvo. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel, fiel y digna de ser recibida por todos. Estos sí son todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Hay oportunidad para todos. Todos podemos ser parte de este cuerpo glorioso de Cristo. Así que hermanos, de verdad se los digo, Cristo vino al mundo a salvar pecadores,
porque los que somos salvos, fuimos salvados siendo aún pecadores. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, por hablarnos al corazón, porque de ti, de tu boca santa, Dios mío, salieron todas las doctrinas que ya conocemos, que no nos aburran, que no se vuelvan hostigosas, que recuerdemos de qué manera somos salvos. Oh Dios, qué agradecimiento siempre en nuestras almas y qué seguridad, sabiendo que es en tus manos que está nuestra salvación y nuestra permanencia en ella. Gracias, oh bendito Dios, por todos los hermanos que están aquí presentes. Gracias por tu palabra. Gracias por ser nuestro Dios, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.